Componentes de la negociación como proceso. Hemos desarrollado hasta aquí diferentes conceptos de negociación. Para ampliar el conocimiento que ya hemos visto, cabe mencionar a la negociación como un proceso, en donde participan e interactúan los diferentes componentes que a su vez influyen de manera positiva o negativa en los resultados esperados, en base a los objetivos de negociación que se desean alcanzar. En todo proceso de negociación surgirán 5 preguntas. 1. ¿Quiénes negociarán? 2. ¿Qué cosa? 3. ¿Dónde? 4. ¿Con qué? Y 5. ¿Cómo? Las respuestas nos darán los componentes de la negociación. En el desarrollo de los diferentes componentes utilizaremos el esquema propuesto por el autor del libro base La negociación de Carlos Aldao Sapiola. En este esquema vemos a los componentes de la negociación, que son 5. 1. Los sujetos negociadores. Este componente responde a la pregunta ¿quién? Segundo componente, materia negociable. Responde a la pregunta ¿qué cosa? Tercer componente sería el lugar de la negociación, que responde a la pregunta ¿dónde? Cuarto componente son los elementos de la negociación. Responde a la pregunta ¿con qué? Y por último, el quinto componente serían los modelos utilizados, que van a responder a la pregunta ¿cómo? Veamos estos componentes cada uno a detalle. 1. Sujetos negociadores. Los sujetos negociadores son las personas o grupos de personas que integran la negociación. Según el número de personas que la componen, se pueden clasificar en negociaciones individuales, grupales, según representen a sí mismos o representen a un tercero, pueden ser de presentación propia o ajena, y por último, según el nivel de quien representa. Tenemos 4 clasificaciones de sujetos negociadores. Veamos también cada uno de estos sujetos a detalle. Los individuales. 1. Una persona se enfrenta a otro en una negociación. Un ejemplo claro de este tipo de negociación se da cuando el empleado negocia su salario frente a su jefe o empleador. 2. Grupales. Son grupos de personas, 2 o más, donde se enfrentan a otro grupo de personas en una negociación. Se da, por ejemplo, cuando sindicalistas representados por un grupo minoritario enfrenta a otro grupo de negociadores representado por los integrantes que representan a un empleador que discuten situaciones de carácter laboral como salarios o beneficios sociales, entre otros. 3. Según representen a sí mismos o representen a un tercero, pueden ser de presentación propia o ajena. Aquí, en los casos individuales y grupales mencionados anteriormente, pueden darse casos en que los sujetos negociadores defiendan sus posiciones y argumentos en forma propia, o también contraten a un experto en negociación para que los represente en dicho proceso. Un ejemplo claro de representación ajena puede ser cuando un empleado despedido injustamente trate con el empleador descuentos indebidos en su liquidación final, representado por un abogado experto en asuntos laborales. 4. Según el nivel de quien representa. Pueden ser de forma personal, organización o nacional. En el segundo componente, la materia negociable. La materia negociable explica específicamente el contenido de lo que se negocia en un proceso de negociación. En otras palabras, es la cosa, tema o asunto que se pondrá en discusión. Los mismos pueden ser clasificados en 1. De contenido amplio o de contenido restringido, algo puntual, o 2. De contenido económico y no económico.
3. El tercer componente, lugar de realización. Al analizar este componente, ponemos a consideración el lugar donde se llevará a cabo la negociación. En los siguientes capítulos entenderemos que no es lo mismo negociar en nuestra casa o negociar cuando estamos fuera de ella, debido a que podemos tener un menor o mayor acceso a la información necesaria para tomar decisiones, o como un factor estratégico para buscar que la otra parte se sienta incómoda, para dificultarle el acceso de la información a la contraparte, entre otras formas. Las clasificaciones en este aspecto pueden darse: 1. Según el dominio del lugar. Puede ser un lugar propio, el lugar del oponente o un lugar neutral. 2. Según la logística. Puede ser un lugar con importante infraestructura propia y escasa para el adversario. Puede ser un lugar con importante infraestructura para ambas partes. Puede ser un lugar con escasa infraestructura propia e importante para el adversario. O por último, puede ser un lugar con escasa infraestructura para ambas partes. Cuarto elemento o componente son los elementos. El carácter complejo de la negociación es una consecuencia necesaria de la interrelación de los diversos elementos que componen su estructura. En un proceso de negociación tenemos a distintos actores o partes que buscan una solución que satisfaga sus intereses en juego. Algunos elementos más significativos y que determinan los resultados buscados son: 1. La información, 2. El tiempo y 3. El poder. 1. La información. Con información completa, parcial, muy poco o nada, se entiende a la información como el conjunto de datos que debidamente procesados permite tomar decisiones. 2. Tiempo. Desde el punto de vista de si es el momento adecuado o no de la negociación. Estas podrán ser prematuras, oportunas, tardías, sucesivas, periódicas, prolongadas, breves, entre otras. Cada elemento será explicado en detalle en los siguientes módulos, de forma a determinar su significancia en el proceso de negociación. 5. Modelos negociadores. Los modelos negociadores son aquellos tipos que constituyen estilos de negociación específicos y que, al tener características propias, se diferencian entre sí. Mencionamos a continuación los dos tipos o modelos más utilizados. 1. El modelo competitivo y 2. El colaborativo. El modelo competitivo basa su estrategia en conceptuar la negociación como un juego de suma cero, en el que lo que gana una parte la pierde la otra. Por lo tanto, hay que ganar a toda costa, porque lo que uno no gana, lo gana el adversario, a costa de lo que uno pierde. 2. El modelo colaborativo. Es un modelo cooperativo, cuyo pensamiento central no es el enfrentamiento, sino el trabajo conjunto para beneficio mutuo. Es la búsqueda de intereses comunes que logren acuerdos beneficiosos para las partes integrantes de una negociación. En conclusión, debemos aclarar que el estudio de estos 5 componentes de la negociación será analizada en forma detallada en los próximos módulos. La importancia de su profundización y conocimiento acabado estará relacionada con la construcción de un modelo de planificación de la negociación, tema que abarcaremos en los módulos finales de la materia. Siga adelante, ahora usted ya tiene la base necesaria para comprender los siguientes módulos.